Bienvenidos todos a Ronnie Analiza. En esta oportunidad vamos a analizar un tema preocupante para todos los latinoamericanos. Ese problema es la migración venezolana. Preocupa a todos los latinoamericanos, pero también preocupa al mundo entero. Veamos. La migración es el movimiento o cambio de residencia de las personas de un país a otro por razones generalmente personales. Sin embargo, existe un momento en que la migración cambia de categoría y se convierte en una situación de refugiados por algunas características fundamentales, principalmente porque la gente, la población, tiene que escapar huyendo del país y tiene que además salir con poco o nada de recursos debido a la urgencia en la salida del país. Esto se da generalmente en países en crisis, en países en guerra, en países en conmoción civil. En la actualidad somos testigos de dos situaciones realmente preocupantes para el mundo entero. Estas son la guerra civil en Siria, que ha provocado un masivo éxodo de ciudadanos desde Siria hacia países como Turquía y los países del Oriente Europeo, y por otro lado Venezuela, que el día de hoy, en el año 2018, está causando una serie de problemas en toda Sudamérica, pero también en otras partes del mundo, por el gran éxodo venezolano que se está generando. Hoy hablaremos un poco más de Venezuela. Como sabemos, Venezuela se encuentra en un proceso de hiperinflación absoluta. Se ha generado un proceso de cambio de moneda del bolívar fuerte al bolívar soberano, pero esto no ha causado ninguna solución. Lamentablemente, el gobierno, que es un gobierno de facto, que se encuentra ahí en el poder sin ninguna legitimidad, sin ningún reconocimiento internacional, ha decidido tomar medidas económicas que no resuelven nada, que además le dan la espalda a su pueblo frente a todas las necesidades urgentes que tiene la población. La hiperinflación tiene por causa fundamental la escasez de la producción y eso no lo quiere entender el gobierno. Pero más allá de eso, existen otros factores que hacen imposible la vida en Venezuela. Y esto obviamente genera que la gente decida salirse del país. ¿Cuáles son estos factores? Analicemos algunos. El primer factor es la corrupción. La corrupción en el gobierno venezolano es total, desde los altos funcionarios hasta los más bajos funcionarios públicos son corruptos. Y esto obviamente genera dificultades en la vida de los ciudadanos que no pueden sacar ni siquiera un carnet, que por supuesto no pueden sacar un pasaporte, ni que se diga de otros documentos, más aún si se tratara, por ejemplo, de aspectos judiciales y demás. Son situaciones que generan absoluta dificultad para vivir en el país, para cada uno de sus ciudadanos. Por otro lado, tenemos que analizar la conflictividad que genera las Fuerzas Armadas y la policía. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas tienen una serie de denuncias de encontrarse no solamente relacionadas con el narcotráfico internacional, sino además dirigiéndolo desde ese famoso cartel de los soles. Pero más allá de eso, también la policía tiene denuncias y tiene acusaciones por haberse involucrado con el AMPA común, vale decir secuestradores, asesinos, ladrones y una serie de delincuentes que adicionalmente de pagarle su cuota a la policía, en muchos casos la policía es quienes los dirige. Entonces estas se convierten en mafias.
para comerciantes, para ciudadanos, para todo tipo de personas, que si no se someten a las determinaciones AMPA policiales, entonces deben pagar las consecuencias. Por otro lado, los servicios de salud están en total devastación. No existen insumos, los médicos se han ido del país, las enfermeras que son pocas, las que aún quedan, se han quedado con sueldos de miseria, están en una permanente huelga hace muchos meses, están en búsqueda obviamente de mejoras, de medidas de mejora para el país. Sabemos que Venezuela no produce nada y por tanto no produce insumos médicos, y aparte con el control de precios, muchas de las medicinas que existían en el país han desaparecido. Adicionalmente a esto tenemos que decir que los aparatos de salud que existen en el país o que existían en el país, una vez que se arruinan por falta de mantenimiento, no son reparados. En ese sentido, los servicios de salud se encuentran totalmente devastados y la gente, las personas, especialmente las personas con más escasos recursos, deciden acudir a los servicios de salud por resfríos, por deshidratación, por malnutrición, por supuesto, y terminan muriendo en el hospital sin que nadie pueda hacer nada. Los servicios básicos han sido destruidos en su totalidad. Agua, luz, internet, etcétera, gas domiciliario, la gasolina, son problemas cotidianos para la gente. Por ejemplo, el estado Zulia es un estado que se encuentra hace 6 meses casi sin agua durante todo el día y con pocas y escasas horas de luz. Esto ha provocado cierre de empresas, salida de capitales y por supuesto la huida de muchas personas. Se dice que a las afueras de la ciudad de Maracaibo parece que el tiempo hubiera vuelto a la Edad Media. Y esto obviamente es una situación imposible de sobrellevar para la gente. En ese sentido, existen, por ejemplo, empresas como Corpoelec, una centralizada que había controlado toda la distribución y generación de energía en el país. Hidrocapital, otras Hidro, PDVSA, Ferrominera y todas las empresas públicas están en quiebra técnica, porque por supuesto sus costos elevados de producción por los altos sueldos que no tienen ninguna relación con el mercado como tal, ha provocado que ninguna de estas empresas sea capaces de brindar los servicios para los cuales existe. Por otro lado, analizaremos la educación. La educación escolar se ha reducido a grandes escalas. Los colegios privados han cerrado en su mayoría, muy pocos de los de más alta categoría todavía permanecen existentes. Las escuelas públicas también hoy en día pasan con 2 o 3 alumnos porque muchos de sus estudiantes o se han ido del país o niños están trabajando en las calles junto con sus padres. Obviamente todas estas situaciones hacen imposible la vida en el país y por eso mucha gente decide irse de ahí. Pero el más complicado de los problemas es la comida. Como sabemos y lo hemos mencionado anteriormente, en Venezuela no se produce nada. En Venezuela la hiperinflación ha hecho imposible llevar adelante todos los procesos de producción. Existe escasez de todo tipo de comida. Existen historias de gente que no come, por ejemplo, un pedazo de pollo o un pedazo de carne hace más de un año. La leche ha desaparecido, los pañales para los niños han desaparecido y eso, por ejemplo, provoca imágenes como esta. Las despedidas se han vuelto una imagen recurrente en la Venezuela en crisis. Decepcionados y ante un futuro incierto, son muchos los venezolanos que hacen sus maletas y emprenden el camino de la migración. Ya la situación del país me llegó al límite, tuve que abandonar la carrera, estaba estudiando arquitectura, primer semestre, todos mis profesores renunciaron, la universidad, no sé si vaya a haber universidad en un futuro, no sé, a buscar un nuevo futuro afuera. Tiene que dividir para poderle darle calidad de vida a los viejos, a nuestros padres. Por eso lo estamos haciendo, por ese sacrificio tan grande y doloroso. No es fácil dejar tu país, tu raíz, tu cultura, no es fácil dejar a nuestros padres. No puedo comprar pañales, no puedo comprar leche. Y nada, no le puedo dar los gustos que ella se merece. A eso andamos, buscando nueva vida, nueva calidad de vida. El bolívar ya no vale nada y ahora hay otro problema, que el billete ese de 500 bolívares tampoco lo quieren recibir. Así como yo, pueden mirar todo ese poco de gente que pasa a diario aquí en este país, buscando una mejor calidad de vida, que
que lamentablemente ya no lo vamos a tener. No digo nada, en mi país es bello, hermoso, teníamos de todo, pero lo acabaron completamente. Este ha sido un bonito país, gracias Colombia, y abajo Maduro. Entonces, hemos analizado de manera muy breve las causas de esta migración masiva que se ha convertido en un éxodo, especialmente a países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En la siguiente presentación hablaremos del problema, las soluciones posibles que se están presentando para este problema tan delicado. Espero les haya parecido interesante y por supuesto no se olviden de dejar me gusta. De igual manera no se olviden suscribirse al canal para poder recibir nuestras notificaciones. Acompáñennos para revisar la segunda parte de este análisis de la migración venezolana.